Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, es una bendición estar con ustedes en este día miércoles, mitad de la semana, 12 de junio de este año 2024. Le damos gracias que podemos estar en un segmento más de Meditaciones y Befi, obedeciendo la voz de sus preceptos. Y es una bendición estar aquí, hermanos, para continuar con este tema que hemos tomado desde el principio de la semana pasada y lo hemos continuado con esta semana. Bueno, estamos hablando acerca del carácter degradante de los hombres de los últimos tiempos. Es un carácter que se ha degradado básicamente en muchas formas, en muchas maneras. Hemos estado viendo cómo los hombres de estos tiempos están procediendo. No que no haya habido estas características en la humanidad en otros tiempos, en otras épocas. Claro que sí, porque tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Desde Adán y Eva que cayeron nuestros padres, Adán y Eva, ellos nos han heredado esta naturaleza, pero sin embargo hoy prolifera mucho más este carácter degradante de los hombres de estos últimos tiempos, ¿verdad? Estamos viendo cosas que tal vez no eran común para nosotros hace 20, 30, 40 años. Hoy en día lo estamos viendo, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismos, la avaricia que está por todas partes, y todas estas características que hemos estado tratando, personas vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Todo ese mal carácter que lamentablemente nos ha distinguido en esta época y en esta última generación. Ahí tenemos otras más características, ¿verdad?, que definen ese carácter degradado de los hombres de los últimos tiempos. Tenemos aquí la número 15 que está hablando que serían traidores, ¿verdad? Traidores quiere decir quebrantar la fidelidad o la lealtad. Quebrantamiento de fidelidad o lealtad. Que se debe de tener o que se debe de guardar. Entonces, un traidor es aquel que quebranta la fidelidad, la lealtad que debemos de tener, ¿verdad? Y que debemos de guardar. También la traición está relacionada con la hipocresía, está relacionada con la mentira, está relacionada con la falsedad. En otras palabras, es ser desleal y ser infiel. Traición como el cristiano que le da la espalda a Cristo. En otras palabras, como el apóstata es un traidor de Dios, es un traidor de Cristo. El que sabe la verdad, conoce la verdad, pero se aparta de la verdad, se va al mundo, ¿verdad? Ese es un apóstata, entonces ese es un traidor. Traidor a la causa de Cristo, traidor a la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente vemos ese espíritu de apostasía que hoy en día prevalece en muchas partes, en muchos lugares, dentro del medio cristiano, de gente que un día estuvo en una iglesia y ahora anda peor que los mismos mundanos, practican cosas peores que los mismos mundanos. Entonces, la traición es una característica de los hombres degradados de los últimos tiempos. Otra característica dice que son impetuosos, ¿verdad? Esta palabra impetuoso quiere decir que se mueve de modo violento. Aprendimos un poco de esto cuando hablamos de las personas intemperantes, persona que tiene ausencia de moderación, de templanza, ¿verdad? Que no controla sus emociones y que es violento. Pues el impetuoso en alguna manera procede muy parecido, que se mueve de modo violento, alguien que se deja llevar por los impulsos o el apasionamiento, ¿verdad? Alguien que es impulsivo, apresurado, precipitado en acciones no controladas, en acciones descontroladas o no controladas
por el pensamiento. En otras palabras, cuando alguien hace algo sin pensar, y normalmente es una cuestión violenta, es una cuestión que produce dolor, que produce sufrimiento, ¿verdad? Que hiere a las demás personas. Eso es un impetuoso. Entonces, hermanos, lamentablemente, igualmente como el intemperante, el impetuoso llega a ejercer la violencia hacia las demás personas, sobre todo a las que le rodean o a las que están cercanas a él. Y así vemos hoy en día hombres de esa misma manera, impetuosos, intemperantes. Luego tenemos una tercera característica en esta mañana, que es infatuados. Tiene que ver con fatuidad, ¿verdad? Infatuados quiere decir envanecerse, ensoberbecerse, dejarse llevar por una pasión irracional, que es falta de razón o que es falta de entendimiento. Entonces, muchas veces cuando llegamos a ese extremo que nos dejamos llevar por un impulso, por una emoción, por una pasión irracional o que no se entiende, eso quiere decir infatuados. Bueno, también la palabra infatuados está hablando de personas que tienen una mentalidad confusa, que no saben en cierta manera qué es bueno o qué no es bueno, o como muchas veces dice Dios en su palabra, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tienen una mentalidad confusa, una cordura limitada. Normalmente estas personas están extraviados moralmente, han perdido todo discernimiento espiritual, ¿verdad? Son fatuos, están infatuados, y hoy en día lo vemos claramente. La gente, ¿verdad? No le interesa la cuestión espiritual, vive por lo que ve, vive por lo que siente, vive por el placer, vive por las diversiones, pero no hay un interés espiritual por Dios, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Y a veces mucho me temo que muchos cristianos también pudiéramos estar perdiendo ese deseo espiritual por Dios y por las cosas de Dios, llegando a ser fatuos, ¿verdad? Queridos hermanos, ese es el carácter que está prevaleciendo en los hombres, ¿verdad? De los últimos tiempos. Es un carácter degradado, es un carácter donde la traición está por todas partes, es un carácter donde los hombres se muestran impetuosos, violentos y también infatuados, que no piensan antes de hacer las cosas. Bueno, aquí dejamos estas características. Ya llevamos 17 características características degradadas de los hombres de los últimos tiempos. Mañana jueves los espero con la ayuda de Dios. Mientras tanto, acuérdense, hermanos, ¿verdad? Que debemos de estar obedeciendo la voz de su precepto. Dios les bendiga.